Cordial saludo, compañeros. Vamos a presentar el video de explicación del instrumento virtual para el problema a resolver en la hoja de ruta. Que bueno, teníamos que crear un software que cumpliera estas necesidades. Bueno, entonces el software debería ser desarrollado en LabVIEW. Entonces vamos a empezar su explicación. Acá, como podemos ver, tenemos el diagrama de bloques en donde lo primero que observamos es un loop while. Como vemos, las especificaciones bueno, los requerimientos que nos pedían para el desarrollo de este software era que primero pudiéramos controlar los niveles de temperatura y humedad, visualizar la temperatura y la humedad, llevar una trazabilidad de la temperatura y la humedad o un registro. Entonces, bueno, exportar los datos y registros a un formato que pueda ser leído desde una hoja electrónica. Bueno, vamos a ejecutar bueno, este es el panel frontal, vamos a ejecutarlo para ver qué funciones nos cumple y mediante eso vamos explicándolo. Como vemos, lo ejecutamos y lo primero que nos pide es guardar un archivo en algún lugar. Nosotros ya hemos generado una serie de carpetas para este proyecto que se llama Trabajo Final Invernadero. En ellos había dos carpetas, una para el registro de la humedad y la temperatura del invernadero. Entonces, como vimos, es lo primero que nos va a pedir el software. Eso ya está especificado en el diagrama de bloques, que es una configuración que hicimos para guardar importar los datos a una hoja electrónica. Entonces, bueno, ejecutamos nuestro software y lo primero que nos pide es guardar un archivo con el nombre del registro de la temperatura. Entonces vamos a guardar temperatura 11 de mayo. Damos OK. Acá nos pide guardar otro que es la humedad del mismo día, 11 de mayo. Le damos OK. Bueno, como vemos acá nuestro software pues está ejecutando. Como vemos acá encontramos el gráfico de un termómetro y acá la temperatura detectada. Lo mismo con la humedad, que el porcentaje de humedad relativa. Entonces acá vamos a configurar la temperatura que para nuestras plantas va a ser adecuada, digamos que son 25 grados. La humedad relativa del 40%. Entonces, dependiendo los parámetros que establezcamos en temperatura adecuada y humedad adecuada, se nos van a encender unos bombillos que, bueno, en este caso simulan para la temperatura un ventilador si la temperatura es muy alta y el otro un calefactor si la temperatura es muy baja a la especificada. Lo mismo tenemos en el caso de la humedad, que si es muy alta tenemos un ventilador que controla la humedad, si es muy baja un sistema de riego. Tenemos acá, bueno, una gráfica que nos muestra cómo está, bueno, la entrada, los rangos de la entrada, las entradas que tenemos acá, y acá ya nos muestra un gráfico como tal de los valores que nos está dando acá en temperatura detectada. Como vemos, es de forma senoidal. En este caso lo único que varía son las frecuencias, ya que pues como no contamos con los hardware para hacerlo, digamos que más real, pues fue con una simulación. Entonces, bueno, acá tiene un botón para detener el proceso. Ya viendo un poco el funcionamiento de nuestro software, explicamos detalladamente el diagrama de bloques. Acá utilizamos el DAQ Assistem. En este caso, pues tenemos digamos que un simulador de temperatura en el cual, bueno, especificamos el número de ejemplos que queríamos, la frecuencia y los valores máximos que este puede generar. Por eso varía automáticamente cuando ejecutamos el software. Acá hicimos lo mismo para el simulador de humedad. Bueno, en este caso un sensor de humedad, que lo único que haría sería detectar alguna variación en la tensión. Como vemos, este ya lo modificamos para que no fuera igual al otro en
una frecuencia de 2 kHz, y bueno, y también el rango, que ya es diferente. Bueno, lo primero, acá como podemos ver, este es el gráfico que nos genera la señal de entrada, que son estos dos. Bueno, acá lo que hacemos es expandir la señal y convertirla a DOVOL para poder manipularla, para que acá nuestro termómetro nos la muestre lo mismo que en la humedad, y también para poder mostrarla, digamos que para que el usuario la vea un poco más real. Bueno, no real, bueno, entendible para él. Acá hicimos una comparación dependiendo de la humedad, del valor de la temperatura adecuada, que nos prenda los LEDs. Mostramos lo de la temperatura detectada. Pusimos que los datos nos los muestre cada segundo. Bueno, acá ya está la configuración para que nos muestre la hoja electrónica, que ya previamente teníamos la ruta donde se iba a guardar el archivo, el tipo de archivo y bueno, las diferentes configuraciones. Tenemos un botón de stop para detener el proceso. Bueno, acá tiene la misma función Write to Measure Field. Y bueno, en sí esta es nuestro software. Bueno, vamos a ir a ver las hojas que nos crea. Bueno, un formato TDMS, pero esto lo abre Excel. Ya nos generó nuestros archivos Excel. En el caso acá tenemos el de la temperatura del día de hoy. Este nos genera una pestaña sin título que genera un registro con los tiempos y la hora exacta en que se toma cada muestra. En este caso hay 90 muestras de temperatura. Se toma una cada segundo y nos muestra pues la temperatura que tomó. En el otro caso tenemos el registro de humedad. Bueno, acá nos genera un archivo con las especificaciones del software, y acá hace lo mismo, nos genera un archivo con una muestra cada segundo y la hora exacta y la fecha en que se tomar y las variaciones que hubieron. Este registro es para los usuarios de nuestro software. Bueno, eso es toda la explicación de nuestro software.